Los días malos van a llegar a nuestra vida durante nuestro peregrinaje en esta tierra. No hay nada que pueda evitar que experimentemos días malos. Los días malos llegan. Pero nosotros mirábamos que hay una forma en la que nosotros, hay dos formas en las que nosotros podemos enfrentar los días malos. Una es teniendo una vida espiritual sana, saludable y creciente. Y la otra es teniendo una vida espiritual débil. Obviamente creo que nos queda muy claro cuál es la consecuencia de poseer una o la otra. Cuando los días malos llegan y nuestra fe, o estamos debilitados en nuestra fe por nuestra falta de oración, de adoración, de estudio de la palabra, de comunión con el cuerpo de Cristo, no podemos esperar mucho. Usted se va a desanimar, se va a deprimir, en lugar de ir un paso hacia adelante va a dar 5 para atrás, y en lugar de acercarse más al Señor, se aleja más. Pero cuando poseemos una vida espiritual fuerte, estable, entonces podemos enfrentar los días malos con esperanza, con fe, con entereza, y una vez que pase el día malo, estar firmes en nuestra fe, ¿verdad? Diciendo nada más, me sacudo el polvo. ¿Sí o no? Y prosigo adelante con mi vida de fe, y estuvimos hablando de eso. Pero ahora quisiera hablarle de otro asunto que es igualmente importante, porque pues estamos en los tiempos que la Escritura marca. Y vamos a segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3 y Timoteo capítulo número 3, la segunda epístola. Y ahí vamos a ir leyendo todo el capítulo, pero vamos a ir haciéndolo por partes, y nos vamos a ubicar en esta mañana en el capítulo número 3, en el versículo número 1. La versión que estoy usando dice así: y sábete esto, en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos. Amén. La epístola, la segunda epístola, las epístolas de Pablo a Timoteo, a Tito, se les conocen como epístolas pastorales, porque Timoteo, comenzó siendo un colaborador de Pablo, lo acompañaba en sus viajes misioneros, llegó a funcionar como un anciano en la iglesia local, un pastor joven. Aquellos que no creen en los pastores jóvenes deberían de leer Timoteo, ¿verdad? Que era Pablo, así que cometió pocos errores, ¿verdad? No quiere decir que no estuvo exento, pero con un buen mentor como Pablo, pues era mucho menos el margen de error para equivocarse. Entonces Pablo le escribe a él como buen padre espiritual, como buen mentor, y le da las instrucciones necesarias para ejercer su pastorado de una manera digna. Y aquí en el capítulo número 3, Pablo, recibiendo sin duda alguna revelación del Espíritu Santo, le habla acerca no solo de los tiempos en los cuales está viviendo Timoteo, sino le lanza o le da una advertencia acerca de los tiempos que vendrán después. ¿Y cómo es que Pablo se expresa acerca de estos tiempos? Dice que serán tiempos ¿qué? Peligrosos. Permítame leer otra
versión de esa porción de la Escritura y que dice así: no pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. La Nueva Traducción Viviente dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y hermano, cuando Pablo está escribiendo, no solamente, repito, se estaba refiriendo a los tiempos que siempre, en todo tiempo ha habido peligro, desde que se formó o se estableció la iglesia en Jerusalén hasta nuestros días. La iglesia, la verdadera iglesia del Señor, ha estado pasando siempre por tiempos peligrosos. Pero aquí hay una palabra que se utiliza en la versión 60 y que dice en los postreros. Esa palabra postreros está definiendo un tiempo específico. Tiempos finales. ¿Cuáles son esos tiempos finales? Los tiempos antes de la venida del Señor, de su aparición por segunda vez. De esos tiempos está hablando. Y estamos en esos tiempos. Usted dígame si no, estos tiempos se caracterizan precisamente por ser tiempos peligrosos. Y más peligrosos que antes. Pero, ¿a qué se refiere específicamente el apóstol Pablo cuando habla de tiempos peligrosos? ¿A la violencia que impera? ¿A la maldad que impera? ¿A qué se refiere exactamente con tiempos peligrosos? Bueno, cuando nosotros leemos del verso 2 en adelante, nos dice que los tiempos peligrosos de los cuales le está advirtiendo Pablo a Timoteo están conectados con la persona humana. Tienen que ver con los seres humanos. Nosotros seguimos leyendo. Porque los hombres, aquí está dando la razón, el por qué los tiempos serán peligrosos, más que en otras épocas. Dice, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos de los placeres más que de Dios. 18 características o rasgos de la personalidad que tendrán los hombres que serán peligrosos en estos tiempos. Entonces, se está dando cuenta que cuando se refiere a tiempos peligrosos, no se está refiriendo a cosas como lo que estamos viviendo hoy en la actualidad y que entendemos por peligroso, sino lo está conectando directamente con la persona del ser humano, ¿sí o no? Y entonces habla de que estos tiempos serán peligrosos porque van a levantarse hombres, y de hecho ya está eso así, que se van a comportar de esta manera. Estos son rasgos de estos personajes, de estos hombres. Si usted cuenta bien, son 18 rasgos de los que está hablando ahí. Ahora, si usted divide 18 entre 3, ¿a cuánto le da? 6, 6, 6. 6 por 3. ¿Qué quiere decir? Que estos rasgos no son otra cosa que forman parte de la personalidad del anticristo o de las personas que son afines al anticristo. Porque usted sabe que el número 6 es el
número que la Biblia le asigna al anticristo. Y aquellos que en un momento dado les seguirán. Y cada vez nosotros, cuando tenemos contacto con las noticias hoy en día, nos damos cuenta que efectivamente hay hombres y mujeres que se han levantado a través de los tiempos y que estas características los identifican. ¿Cierto o no? Usted y yo nos hemos sorprendido y hemos dicho, ¿cómo es posible que una persona llegue a hacer esto? ¿Cómo es posible que una persona llegue a actuar de esta manera? ¿Cierto o no es cierto? Y nos sorprendemos, pero la Biblia dice que va a haber gente así. Así que no podemos caer o ser ilusos en pensar en que todos son buenos y que todos van a tener buenas acciones y que todos solamente van a pensar en hacernos ¿qué? El bien. Son tiempos peligrosos, mis amados hermanos. Y quisiera enfocarme en una personalidad en esta mañana. Déjenme lo consulto porque aquí lo tengo guardado en mi teléfono. De una mujer que vivió hace muchos años en Europa y que gracias a ella, o fue ella la que sentó las bases de la ideología de género que hoy está tomando fuerza y que está siendo diseminada en todas las naciones. Dicho sea de paso, ¿sabe que la ONU es una de las grandes promotoras de la ideología de género? La Organización de las Naciones Unidas. Y que ellos han dado instrucciones específicas para que sus representantes en todas las naciones que forman parte de las Naciones Unidas promuevan la ideología de género y la establezcan. No es tanto una política de los gobiernos, sino es algo que se les está imponiendo desde la Organización de las Naciones Unidas. Si quieren pertenecer al organismo de las Naciones Unidas, pues le tienen que entrar al aro. Y como la Organización de las Naciones Unidas apoya económicamente a todas estas naciones, aporta recursos económicos muy fuertes, pues ¿qué país va a querer quedarse fuera de la jugada? Entonces, para gozar de los beneficios de pertenecer a las Naciones Unidas, hay un costo. ¿Y cuál es ese costo? El que están pagando las diferentes naciones el día de hoy, entre ellas la nuestra. ¿Por qué usted cree que los gobiernos o el gobierno ha aceptado que se modifiquen los libros de texto del nivel primaria y nivel secundaria, en donde ya es una realidad el hecho de diseminar la ideología de género? Son tiempos peligrosos, porque de estos hombres y mujeres de los cuales se está hablando aquí, se han estado levantando con 3 objetivos en mente. 1, destruir el sistema de creencias de una persona. 2, destruir el sistema de protección que son los padres en la persona, el matrimonio. Y 3, destruir el respeto a la autoridad. ¿No se ha dado cuenta cómo cada vez más esto gana terreno en la juventud millennial y en la generación Y, Z, ya ni sé en cuál va? Y si usted habla con jóvenes de estas generaciones, ellos creen que lo saben todo. Ellos creen que tienen razón, o sea, no escuchan a sus padres ya. Las autoridades, para ellos la imagen de la autoridad está muy distorsionada. Y su sistema de creencias, ni se diga. Lo que mejor les acomode, eso es lo que creen en el momento. Si el día de mañana les acomoda algo mejor, abandonan lo que creyeron el día anterior y abrazan eso. Y lamentablemente muchos de nuestros niños y de nuestras jóvenes dentro de la iglesia están siendo contaminados con estas cosas. Y para nosotros son tiempos peligrosos, piense para sus hijos. De ahí la importancia en que nosotros
hagamos caso a lo que Pablo le está diciendo a este joven pastor. Pero quiero hablarles de esta mujer. Es una mujer, mire, Simone, no sé si pronuncie bien el francés, porque es francesa, o fue francesa, Simone de Beauvoir, creo que es así. Beauvoir, ok, Beauvoir, ¿verdad? Y esta mujer es la que sentó las bases de la ideología de género. Déjeme platicarle un poco acerca de esta mujer, que gracias a esta mujer existe lo que hoy es el feminismo, ese feminismo tan destructivo, y que lamentablemente muchas mujeres y señoritas de nuestra comunidad abrazan. Usted se sorprendería de ver cuánto feminismo hay dentro de la iglesia local. Feminismo. Y déjeme decirle que el feminismo no tiene nada que ver con el cristianismo. Así que, hermanas, si ustedes son partidarias del feminismo o de alguna ideología, déjeme decirle que es afín a esto, déjeme decirle que usted está abrazando una doctrina demoníaca y dirige su vida a la luz de una doctrina de demonios. Esta mujer, Simone, fue la partidaria de la pedofilia y ella formuló las bases de la ideología de género. Ella fue la defensora del odio contra los hombres a los que consideraba opresores. El odio al hombre al que señala como su opresor de la mujer, como el opresor de la mujer, y el rechazo a la familia, a la que considera una herramienta de opresión. Vean nada más la mentalidad de esta mujer y dígame si eso no viene del infierno. Ella dijo: el hombre ha logrado sojuzgar a la mujer, pero en esa medida la ha despojado de lo que hacía deseable su posesión. Integrada en la familia y la sociedad, la magia de la mujer más se disipa que se transfigura. Reducida a la condición de sirviente, ya no es esa presa indomada en la cual se encarnaban todos los tesoros de la naturaleza. Ella también defendió el aborto, obviando cualquier consideración científica. Esta mujer, Simone, defendía el asesinato de los hijos por nacer como un derecho de la mujer, unas falacias que los grupos abortistas han venido repitiendo como los loros, los pericos, desde hace tiempo. Y entonces la ideología feminista llegó a tachar de humanitarismo intransigente la defensa del derecho a vivir de esos hijos. Las razones prácticas invocadas contra el aborto legal carecen de peso, mis amados hermanos. En cuanto a las razones morales, se reducen al viejo argumento católico de que el feto posee un alma a la cual se le cierra el paraíso al suprimirla sin bautismo. Es notable que la Iglesia autorice en ocasiones el homicidio de hombres hechos en las guerras o cuando se trata de condenados a muerte, pero en cambio reserva para el feto, un humanitarismo intransigente. Entonces, Beauvoir justificaba el asesinato de inocentes y lo contraponía a la doctrina en ese entonces católica sobre la guerra justa basada en el derecho a la legítima defensa. Beauvoir ni siquiera se detenía a considerar el conocimiento científico sobre el inicio de la vida, lo obviaba sin más. O sea, ella decía: la mujer tiene derecho de matar a lo que lleva dentro. Dígame, ¿no es una de las banderas hoy en día del feminismo? ¿No es una política inclusive ya de gobierno en muchas partes del mundo? ¿No estamos con ese problema en la nación de México? Ahora déjeme decirle, no todo lo legal es correcto. No es que Dios estableció las autoridades para que las honremos y las respetemos, sí, siempre y cuando estén alineadas con la moral divina. Yo no estoy obligado a respetar ninguna ley que va en contra de la moral de Dios.
ni usted. La obediencia al gobierno tiene un límite. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero usted se sorprendería cuántas mujeres cristianas piensan así. ¿Y cuántas han llevado a cabo esta práctica? Yo conozco un par de mujeres que, claro, después del tiempo están viendo las consecuencias de sus actos. Demonizó el embarazo y tachó de parásito al hijo por nacer. Esta mujer, acusándole de explotar a la mujer. Miren nada más. El embarazo es, ella dijo, sobre todo un drama que se representa en el interior de la mujer. Ella lo percibe a la vez como un enriquecimiento y una mutilación. El feto es una parte de su cuerpo y es también un parásito que la explota. Ella lo posee y también es poseída por él. Ese feto resume todo el porvenir y al llevarlo en su seno la mujer se siente vasta como el mundo, pero esa misma riqueza la aniquila, tiene la impresión de no ser nada, una existencia nueva a manifestarse y a justificar su propia existencia, por lo cual se siente orgullosa, pero también se siente juguete de fuerzas oscuras, es zarandeada violentamente. Despreció las facultades maternas presentándolas como un sufrimiento. Ella dijo, engendrar, amamantar no constituyen actividades, son funciones naturales. Ningún proyecto les afecta. Por eso la mujer no encuentra en ello el motivo de una altiva afirmación de su existencia. Sufre pasivamente su destino biológico. Negó el origen biológico de las diferencias sexuales. Esta mujer. Ella dijo que la afirmación anticientífica de que el sexo carece de fundamento biológico, ella dijo, no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Le suena familiar? Afirmó en el libro que estoy citando, ningún destino biológico, psíquico, económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica de femenino. Ella dijo, toda mujer es homosexual por naturaleza. Ella planteó el lesbianismo como algo natural en la mujer. Y nuevamente poniendo su propia vida como referencia, porque ya era eso. Pues mantuvo relaciones lésbicas con diversas mujeres, incluso con menores. Por eso estaba a favor de la pedofilia. Ella dijo, la homosexualidad de la mujer es una tentativa, entre otras, para conciliar su autonomía con la pasividad de su carne. Y si se invoca a la naturaleza, puede decirse que toda mujer es homosexual por naturaleza. También defendió a la extinta Unión Soviética como el país más feminista en pleno régimen de Stalin. También Beauvoir firmó un manifiesto pidiendo legalizar la pederastía en Francia. También, escuche, una de las cosas, hay mucho que decir, pero lo estoy resumiendo. Una de las cosas que sucedió con ella es que del lugar donde laboraba fue despedida por corromper a una alumna menor de edad. Su respaldo para la legalización de la pedofilia no era casualidad. Fue despedida como profesora en 1943, escuche, toda su basura la diseminaba desde su posición. ¿No está sucediendo hoy en día en muchos centros de enseñanza de nuestro país? Y entonces Beauvoir corrompió a esa alumna menor de edad y había colaborado con Radio Vicky, en ese entonces, una emisora del régimen colaboracionista de Petain.
Y este era un hecho que ella misma reconoció en sus memorias. Martín también recuerda que siendo pareja sentimental de la escritora, Jean-Paul Sartre desarrolló un patrón al que llamaron el trío, en el cual Beauvoir seducía a sus estudiantes y luego se los pasaría a Sartre. Mire lo que hacía. Por otra parte, en agosto de 1959, la revista Esquire publicó un controvertido ensayo de Beauvoir titulado Brigitte Bardot y el síndrome de Lolita, en el que la escritora feminista se mostraba fascinada por el aspecto infantil de la actriz. ¿Ya ve por qué son tiempos peligrosos? Dígame, ¿cuántas de las 18 características concuerdan con esta mujer? Todas. Es impresionante cómo en una persona pueden caber todas las características de las que habla el apóstol Pablo. Pero eso es en cuanto a las mujeres. Ahora, los hombres también. O sea, no crea que los hombres salen librados. Porque cuando habla de hombres, habla tanto de masculino como femenino. Y a través de los tiempos hemos encontrado hombres y mujeres con estos 18 rasgos que, repito, lo que hacen es atentar en contra de tres cosas fundamentales. El sistema de creencias. Cuando tú destruyes el sistema de creencias de una persona, esto la vuelve en un campo fértil para sus filosofías y sus doctrinas. ¿No es lo que está sucediendo el día de hoy? Que a lo malo le llaman bueno. No están diciendo, no, tú puedes ser cristiano y puedes ser gay a la vez. Por eso es que hay algunas comunidades que se autodenominan iglesias cristianas gay. ¿Por qué? Porque pues como no saben que no tienen cabida en otro lado, surgió por ahí alguno, ¿verdad?, que está dentro de esta categoría, que les vendió la idea de que podían ser cristianos y ser ¿qué? Lesbianas o ¿qué? O gays. Y decidieron formar solo su iglesia porque saben que solamente entre ellos juntos se van a solapar y a soportar. No es esa parte de la agenda del movimiento lésbico gay, LGTBI y de todo lo demás que surge. No es su objetivo destruir el sistema de creencias de la persona, diciendo que no hay Dios. Usted ha visto cómo en sus marchas se burlan de la persona de Jesucristo, hacen burla, hacen mofa. Destruyen el sistema de creencias de una persona, porque sabiendo que destruyendo el sistema de creencias de una persona, la moral queda inhibida. Entonces la persona puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera y con quien quiera. No hay límite, no hay por qué asustarse, porque esto es lo de hoy. Entonces, de ahí la importancia en que nosotros, hermanos, vigilemos y preservemos nuestro sistema de creencias. Lo que les decía hace 15 días, ¿cómo está tu vida espiritual? Porque una vida espiritual enclenque, débil, está expuesta a este tipo de ataques. Y si la vida de los padres es así, ¿qué esperanza tienen los hijos? Si yo le preguntara a usted, ¿cuánto ama a sus hijos? ¿Usted qué me diría? La respuesta es obvia. Pero ¿sabe qué? Muchas veces las acciones que llevamos a cabo para demostrar lo que decimos se quedan por debajo de la misma expresión de la palabra. Porque hoy en día muchos matrimonios y padres están sufriendo este tipo de ataque al interior de su familia con sus hijos, donde los hijos les dicen que ya no están creyendo en Dios, donde los hijos les dicen que ellos creen que no son hombre sino mujer y que no son mujer sino son hombre, y otros que ni hombre ni mujer sino que se sienten gato. Sí, porque ya ve que hay unos que hay una mujer que salió que se siente caballo y se hace todas las cosas como un caballo. Bueno, al rato se va a sentir un ratón.
Vea el nivel de peligrosidad de los hombres de este tiempo. Lo segundo es destruir el cerco de protección de los hijos, los padres. Tus papás están fuera de tiempo, tus papás son anticuados, tus papás no están en la onda, tus papás no te aman, no te dejan ser libre. Si te amaran, no te esclavizarían. Si en verdad te aman, no te pondrían límites. ¿No es lo que se está manejando hoy en día? ¿No? Sí sabes que dentro de los grupos lésbicos gays así capturan a sus víctimas, a los jóvenes. Nosotros te amamos, somos tus amigos, y los van destruyendo el cerco de protección. Mira, cuando tú le digas a tu papá que en realidad y a tu mamá que en realidad no eres hombre o mujer, ellos van a reaccionar de esta manera. Pero no te preocupes, si ellos te llegan a sacar de la casa, nosotros te recibimos. Si ellos no te llegan a dar, no te preocupes. Como nosotros nos amamos todo y nos queremos retearto, te vamos a ayudar. Aquí tienes un lugar a donde venir, y empiezan a destruir el cerco de protección, poniendo a los papás como enemigos del hijo. ¿Sí o no? Y eso es lo que hace. En parte esta mujer Simone de Beauvoir colaboró con eso. Y claro, eso a través del tiempo lo han venido perfeccionando, depurando. Entonces quiero que usted mire la seriedad de los tiempos, mis amados. Y estamos en este tiempo. Y tenemos casos, hermano, que nos están llegando de esta naturaleza. Y por último, quieren destruir, o el objetivo de estos hombres y mujeres que son un peligro. Ya sabe, ahora está entendiendo por qué son un peligro. Es destruir la autoridad en todos sus niveles. Hacer de la persona un anarquista. Yo no tengo por qué darle cuentas a nadie. Yo no tengo por qué estar sujeto a nadie. ¿No es lo que hace el feminismo con la mujer? Tú no tienes por qué sujetarte a tu marido. No, tú no lo necesitas. Tú eres mucha mujer. Demuéstrale que tú sola puedes. ¿Sí o no? Se oye muy romántico, se oye muy bien. Pero lo que no se dan cuenta muchas mujeres es que eso proviene del mismo infierno, porque busca destruir la autoridad de Dios. ¿Está aquí conmigo? Y así en todos los ámbitos. ¿Tú por qué le tienes que rendir cuentas a tu jefe? Que se amuele, tú no le digas nada. Yo obedecer al oficial de tránsito, me río en su cara, le hago señas. ¿No está pasando eso hoy en día, que vemos más una sociedad anarquista que nada? Y no es cierto, mis amados hermanos, que aún dentro de muchos hogares cristianos, muchos de nuestros jóvenes, ya a veces no es una rebeldía, sino es más bien una anarquía. Entonces dése cuenta, estas tres cosas son objetivo: destruir su sistema de creencias, destruir el cerco de protección, los padres, la figura paterna, materna, la familia, y destruir el concepto de autoridad. Vaya que si no son peligrosos. Pero bajo esto que les estoy diciendo, este contexto, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Solamente estar con el Jesús en la boca? ¿Tronarnos los dedos? No, la misma escritura nos va diciendo en la lectura. Acompáñame. ¿Qué es la siguiente recomendación que Pablo dice? Es: apártate ¿de quién? De ellos, porque de entre estos son los que introducen a hurtadillas, se introducen a hurtadillas en las casas y cautivan a mujercitas cargadas de pecados. Mire, apártate de ellos. Quiere decir que el peligro de estos hombres y mujeres va a surgir desde el mismo interior de las iglesias y de las casas. Dese cuenta. De ahí de nuestro deber tener discernimiento. Y entonces dice: apártate de ellos. Tú no debes de tener contacto con todo este tipo de personas. Es decir,
Tu círculo íntimo de amistades tiene que ser muy selecto. Amén. Jóvenes, señoritas, con todo respeto, tú tienes que revisar tu círculo de amistades. Tú no puedes establecer una relación de amistad con una persona que abrace este tipo de ideologías. Será muy generoso, muy dadivoso, muy acá, muy chispa, lo que tú quieras. Pero esa persona va a buscar un fin, el que tú pienses o llegues a pensar como ella. Y si hay algo que tienen estas personas es que son pacientes y astutas. Porque más adelante lo dice. Y de la manera, bueno, seguimos leyendo. Dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten ¿a qué? A la verdad, es decir, se oponen a la verdad. A todo lo que tiene que ver con la verdad de Dios, se oponen a la moral de Dios, se oponen a la autoridad, se oponen a todo. ¿No es lo que sucede con estos grupos? Que si decimos algo en contra de ellos se ofenden. ¿Y somos qué? Homofóbicos. Pero ellos sí pueden atacar, ellos sí pueden soltar toda su veneno y todo, ellos sí tienen el derecho, pero usted aguas, porque hasta eso, mire, están procurando que legalmente no se pueda hablar mal de ellos. Y si uno habla mal de ellos, se expone a penas legales. Dígame en qué cabeza cabe eso. Que una minoría, el 3%, quiera dominar al 97% de un país. ¿Se le hace lógico? Y entonces, mis amados hermanos, se oponen. Janes y Jambres, mire, es curioso, usted no los va a escuchar mencionar en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes fueron Janes y Jambres? Los magos de Faraón. ¿Se acuerda cuando Moisés se presentó ante Faraón? Y Moisés hizo los milagros con su vara. Entonces, ¿qué dijo Faraón? Los míos también pueden hacer eso. Y mandó a traer ¿a quién? Es decir, el enemigo siempre va a querer imitar y siempre te va a vender una idea burda y barata, una imitación de la verdad. ¿Está aquí conmigo? Eso es lo que hacen estos movimientos que están surgiendo y que están tomando fuerza. Te están ofreciendo una mitad barata de libertad. Y se oponen, se resisten. Y su característica es que dice, hombres de mente corrompida y réprobos en cuanto a la fe. No creen, porque no les conviene. Pero no avanzarán largo trecho, porque a todos se hará evidente su insensatez, como también fue la de aquellos. Y esa debe de ser nuestra oración. Que la gente abra los ojos. Amén. ¿Me escucha? Los primeros que debemos de abrir bien los ojos, como decía esta versión, no pierdas esto de vista, es decir, abre bien los ojos, somos nosotros como pueblo de Dios. Hermanos amados, usted no puede ceder ante la presión. En los colegios lo van a estar presionando para que sus hijos, sus hijas participen. Y usted preocupado por la calificación, como muchos padres han hecho, con tal de que no les bajen en el 10 en la primaria. Discúlpeme, la primaria no tiene mucho valor en ese sentido. Preocúpese que el hijo le saque 10 ya en la universidad. Pero los papás en preescolar se preocupan que el niño tenga 10. Es que si no lo visto de brujita, si no lo visto de diablito, si no ponemos algo en la ofrenda, o si no trae un arco iris, le van a bajar la calificación en el kinder. ¿Cree que eso es lógico? No vendas tus convicciones.
Yo me metí en problemas serios en el colegio con mis 3 hijos y ahí estaban de testigo por estas cosas. No, pues es que si no presenta esto, pues su calificación va a bajar. Bájesela. No me importa. No, pero es que no me importa. Usted no me puede obligar ni puede obligar a mi hijo. Déjale una actividad, un trabajo extra si quiere. Y ellos ya sabían que cada año no contaban con mis hijos para ciertas cosas. Me tuve que echar los 2 primeros años, más que yo, mi esposa, como decimos coloquialmente, un round con la directora y con los maestros. Pero les quedó claro nuestra postura. Pero hay quienes no son así. Es una fe débil. ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? ¿A que podemos vender la verdad? ¿A que podemos sacrificar la verdad? ¿Solo por obtener un beneficio temporal? Porque eso es temporal. Jóvenes, ¿quiénes son tu círculo de amistades? ¿Tú piensas que esto no va a afectar tu vida? Permíteme decirte con todo respeto que esa es una manera necia de pensar y poco sabia. El Señor en el Antiguo Testamento le dijo al pueblo de Israel: tú no vas a permitir que tus hijos se casen con hijas de otros pueblos paganos, porque entiende esto, que ellas van a terminar haciendo que ellos adoren a sus dioses. Van a cambiar su sistema de creencias. No puedes permitir que tus hijos ni tus hijas se casen con alguien que no conoce del Dios verdadero. Los van a cambiar. Jóvenes, señoritas, tengan cuidado con sus amistades. Y las que no, apártate de ellas, dice el Señor. Pablo le dijo a Timoteo: apártate. No, es que yo los voy a convertir. No, tú no conviertes ni a una mosca. Ese es un trabajo del Espíritu Santo. Tú no eres el Espíritu Santo. Nosotros no convertimos a nadie, no tenemos el poder de hacerlo. Es el Espíritu Santo. Ora por esa persona. Si en verdad la amas, si en verdad la estimas, ora para que la luz del Evangelio resplandezca en su corazón. Eso es lo mejor que puedes hacer. Pero sigue la lectura. ¿Qué es lo que debemos hacer, pastor? Aquí está. Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, como los padecimientos que sufrí, y de todos me libró el Señor. Sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. Entonces, mire, aquí Pablo está llamando la atención de Timoteo, porque nosotros tenemos que tener buenos modelos a seguir. ¿Me escuchan? Hoy este mundo te ofrece tantos modelos a seguir. Esta mujer Beauvoir es un modelo que muchos están siguiendo. Y en la sociedad se han levantado hombres con las características que acabamos de leer, y que lamentablemente, pues muchos están siguiendo sus modelos. Y vergonzosamente muchos de nuestros jóvenes y señoritas y quizás adultos dentro de la iglesia los están siguiendo. Para vergüenza nuestra lo decimos. ¿Quiénes son tus modelos a imitar? Pablo dice que Timoteo observaba la vida de él. Tú has seguido de cerca mi doctrina, mi vida misma. Es decir, qué importante es, hermanos amados, que tengamos modelos correctos en nuestra vida. ¿En quién estamos poniendo nuestros ojos para imitar? Hay hoy en día tantos jóvenes y tantas señoritas que quieren ser como fulanito, sutanito y perenganito. Y nada más basta con ver en Instagram la foto de uno de los
ídolos juveniles del día y usted se sorprenderá cuántos millones de seguidores tienen, porque todos quieren ser como él o como ella en algo, o aspiran a ser como él o como ella en algo. Abrazan su ideología. Aunque muchos argumenten que no, de alguna manera los han logrado ¿qué? Influenciar. Y entonces, ¿quiénes son nuestros modelos? Padres, tú y yo somos modelos que nuestros hijos pueden seguir de cerca. Porque Pablo, más que un mentor, era un padre para Timoteo. Padres, me vuelvo a dirigir a ustedes, somos un modelo que nuestros hijos pueden seguir de cerca, que les inspire, que les motive a tener una fe sólida, a respetar a su padre y a su madre, a honrarlos, a tener respeto por las autoridades. Y sigue diciendo, por su parte, verso 13, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es una realidad. Y mire lo que dice, pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido sabiendo de quiénes aprendiste. Está diciendo que en la vida, en la formación espiritual, moral, emocional de Timoteo intervinieron varias personas. ¿Cierto o no? Pero no se está refiriendo a las personas que mencionan en los primeros versículos. Nos está dando a entender que Timoteo fue influenciado por personas correctas. Él tuvo modelos correctos. Amén. Y él aprendió de estos modelos. Uno de ellos era Pablo, pero también fue la madre de Timoteo, fue la abuela de Timoteo. ¿Y qué hicieron ellos? Ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Cristo Jesús. Esta es la clave. La clave para que nuestra niñez, nuestra juventud esté a salvo de estos tiempos peligrosos es el hecho de que como padres nos debemos dar a la tarea de enseñarles y que sean persuadidos de que lo que las sagradas escrituras contienen es la única verdad. Y ese es trabajo tuyo, padre de familia, de todos los días con tus hijos o abuelo, con tus nietos. Si Dios te ha dado la bendición de tener a tus nietos cerca, esa es tu labor. No es la labor del maestro de la escuela dominical. Aquí están tus hijos una hora a lo máximo el fin de semana, pero contigo están todos los días de la semana. Y entonces esto nos lleva nuevamente a analizar nuestra labor como padres. Escucha, Dios a ti y a mí nos estableció como un cerco de protección para nuestros hijos. De tal manera que si nuestros hijos llegan a desviarse del propósito o ser afectados o están siendo destruidos, en parte es nuestra culpa. ¿Me escucha? Porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Lo hemos estado viviendo con un par de niños y de jóvenes de la iglesia local. Y ver cómo estaban destruyendo su sistema de creencias, el cerco de ellos y toda imagen de autoridad. Y esa es una alerta para nosotros. Eso es de lo que sabemos, y de lo que no sabemos, imagínense.
Porque un par de padres atrevidos acudieron para pedir ayuda, lo cual es bueno. Pero ¿cuántos a lo mejor están queriendo manejar la situación y no pueden? Por miedo, básicamente. Pero estamos en el cuerpo de Cristo para que con las Escrituras salgamos adelante nosotros, nuestros hijos, en medio de una generación tan perversa. Y Pablo termina diciendo: toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué puedo confiar en este libro? Porque es inspirado por Dios. Esto da resultado. Amén. Lo que está aquí contenido da resultados, porque es una palabra que es viva y eficaz. No necesito otra fuente más que esta. Por eso le está diciendo esto a Pablo. En tu niñez hubo alguien que se dedicó a enseñarte las Escrituras. Se tomó el tiempo de sentarse con Timoteo, de corregirlo cuando lo tuvo que corregir, de decirle: no, Timoteo, la cosa no es así. La Biblia dice que las cosas son así, pero es que mis amiguitos, no, Timoteo, tus amiguitos están equivocados. La palabra del Señor establece que varón y hembra Dios los creó. No, pero es que me dicen que si yo me siento el día de mañana gato, puedo ser gato. No, Timoteo. Tú fuiste hecho a la imagen y semejanza del Dios vivo. Pero hay muchos padres que no tienen respuestas, lamentablemente, para las preguntas de sus hijos, porque no se han tomado el tiempo, la seriedad que esto implica para aprender las Escrituras. Y entonces, ante los embates de las preguntas de sus hijos, callan. Y ahí llevan el pecado y las consecuencias. Entonces, dígame si no es una llamada dura de atención para nosotros como padres y a los hijos también. Por un lado, debo de enseñar las Sagradas Escrituras porque es inspirada por Dios, dice, y es útil para enseñar a mis hijos. Esto nunca pasará de moda, aunque para otros, estos que menciona al principio, esto no esté de moda o esto no exista, no sea real, para mí lo es. Y para nuestros hijos lo debe de ser. Y debemos de asegurarnos y darnos a la tarea de que así sea. Para la refutación del error. ¿Cómo voy a refutar el error? A través de la palabra de Dios. Dice, para la corrección, hijos. Para esto sirve la palabra también, para corregir. No te creas que todo lo que te enseñan en la universidad o en la escuela es correcto. Y es nuestra obligación, padres, corregir cuando se tenga que corregir. Amén. Tal vez a nosotros nos tocó, como dicen vulgarmente, bailar con la más fea, porque no hubo quien nos ayudara a corregir lo que aprendimos tiempo atrás. Gracias a Dios porque conocimos el Evangelio. Pero tus hijos y mis hijos no tienen que pasar por las nuestras. ¿Está de acuerdo conmigo? Ni nuestros nietos. Para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios, cuando dice hombre de Dios, es varón y hembra, esté capacitado, completamente equipado. Entonces hay un objetivo. Yo le pregunto, ¿Timoteo alcanzó esto? Sí. Lo que hizo su abuela, lo que hizo su madre, lo que hizo Pablo con él, hizo de Timoteo un hombre ejemplar, firme en su fe, capaz de enfrentar cualquier tiempo peligroso y estar firme. Eso es lo que debemos de aspirar a que lleguen a ser nuestros hijos, mis amados, en medio de estos tiempos tan peligrosos. Son tiempos peligrosos. Y esto se va a poner peor. Si usted cree que esto va a disminuir, estos grupos van a intensificar su ataque. Y están buscando de todas maneras y de todas formas lograr que esto se disemine por todas las naciones de la tierra. Debemos orar.
para que el Señor estorbe sus planes. Estos grupos han logrado tener o formar en su comunidad una comunidad muy sólida, esa es la realidad, muy unida, esa es la realidad, pero con un poder económico fuerte y ahora con un poder político fuerte. Y están buscando tener un poder ideológico fuerte. Tenemos que orar para que Dios no permita que sigan avanzando de la manera que están avanzando. Porque tus hijos, los míos, tus nietos, tus futuras generaciones están en medio de este ataque. ¿Lo ve? Porque son peligrosos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Ya nos dijo la Escritura lo que debemos hacer, lo que nos corresponde. Sigamos entonces las instrucciones que el apóstol Pablo nos da ahí en Timoteo capítulo número 3. No perdamos de vista lo que está sucediendo. No perdamos de vista las maquinaciones del enemigo. Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. Hagamos lo que tenemos que hacer. Siéntate con tus hijos. Asegúrate de que su sistema de creencias esté bien. Y si no, haz lo que tienes que hacer con la palabra de Dios para corregir el error y para establecer la verdad en sus corazones. Atrévete, no tengas miedo a las preguntas, prepárate, sé fuerte. Tal vez no te guste mucho de lo que te van a preguntar o de lo que vas a oír, pero es mejor saberlo de un principio y trabajar, que después te lamentes. ¿Está aquí conmigo? Tome su tiempo, revise bien eso. No confiemos en la educación pública. Esta educación pública solamente da herramientas a las personas. Es mal llamada educación pública porque ellos no educan. Es más bien enseñan, te dan herramientas para vivir en esta tierra y desarrollar una profesión, etcétera, etcétera. Pero la educación se recibe en casa. Y estas palabras enseñarás a tus hijos. Ese fue el mandamiento de Deuteronomio capítulo número 6. Y las repetirás estando tú con ellos en tu casa, cuando fueres por el camino, en donde andes. Es tu deber enseñarle las Escrituras. Eso es educar. Amén. No lo que el gobierno ofrece. El gobierno no educa. Hasta parece que más bien corrompe. Pero la palabra de Dios educa. Esto sí educa. Amén. Esto forma hombres y mujeres íntegros, justos, morales, espirituales. Aquí está, en tus manos. Así que démonos a esa tarea, mis amados hermanos. Corrijamos lo que tenemos que corregir. Seamos valientes para corregir. Que el Espíritu Santo te dé el coraje y la valentía para corregir lo que está deficiente en ti y después en la vida de tus hijos. Es mejor. Estamos a tiempo. Amén. Ponte de pie y vamos a orar en esta mañana. Padre celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús.